¿Cómo le va, Jennifer? Samira, Rodrigo, ¿qué tal? ¿Todo bien? Ok, vamos a arrancar entonces nuestra clase del día de hoy. Voy a pasar a proyectar un segundito. Ok, estamos en la bibliografía. Entonces, hoy vamos a ver la unidad número 5 del texto que estamos siguiendo de resistencia de materiales. La unidad número 5 tiene que ver con tensiones normales en vigas y vamos a estudiar específicamente el tema de flexión, ¿ya? ¿Qué es lo que queremos al concluir la unidad? Bueno, al terminar esta unidad, el estudiante debe ser capaz de alcanzar los siguientes objetivos, ¿no? Determinar la ecuación que gobierna las tensiones normales debido a la flexión en vigas, eso es lo que queremos hacer en cuanto a la formulación. Segundo, de que sea capaz de dibujar la distribución de tensiones normales en cualquier sección transversal de una viga. Como tercer objetivo es que el estudiante tenga la capacidad de dimensionar cualquier sección de viga transversal capaz de soportar los esfuerzos normales en la presencia de momentos flectores. Asimismo, debe ser capaz de determinar el módulo resistente para cualquier sección transversal de la viga y finalmente, como objetivo número 5, está determinar la capacidad de carga que es capaz de resistir cualquier sección debido a la flexión. Específicamente vamos a estudiar lo que ocurre con la flexión en vigas, ¿ya? Bien, entonces de manera de introducción decimos que las vigas son elementos estructurales cuyo principal objeto es transportar la carga a través de su sección transversal, ¿no? Vamos a ver a lo largo de toda nuestra formación como ingenieros civiles el uso de las vigas en diferentes estructuras, ¿no? Uno de los elementos estructurales más utilizados por el ingeniero civil son las vigas, porque su principal objeto es llevar las cargas a través de su sección transversal, ¿ya? ¿A dónde? A los apoyos, ¿no? Para transmitírselo luego a las columnas y estas a su vez a la fundación. Entonces, cuando las cargas flexionan la viga, esta en su interior produce momentos flectores y fuerzas cortantes en la sección transversal, que son los que mantienen en equilibrio al sistema, ¿sí? Entonces, el objetivo principal de esta unidad va a ser establecer la relación que existe entre ese momento flector que actúa en la sección transversal y la distribución de tensiones normales que se producen en ella, basándonos en las siguientes suposiciones. Primero, que el material de la viga es homogéneo, isótropo y obedece a la ley de Hooke, ¿no? Que sea elástico, que esté dentro del campo elástico. Segundo, que el módulo de elasticidad transversal, no, en este caso longitudinal E, que habíamos mencionado anteriormente, es el mismo en atracción que a compresión, ¿sí? No va a cambiar. Tercero, que las secciones transversales de la viga van a permanecer planas después de la flexión. Cuarto, que la sección transversal de la viga es simétrica con respecto al plano de aplicación de las cargas y obviamente constante en toda su longitud. Y como última suposición es que las cargas no ocasionan torsión ni pandeo en la viga para que no pueda ser analizado como un efecto de segundo orden, ¿no? En conclusión, la flexión estudia los esfuerzos internos normales originados por la presencia de momentos flectores en la sección transversal de la viga, y a estos esfuerzos internos normales vamos a llamarles tensiones normales o tensiones de flexión en viga. Bueno, ¿qué tipo de fórmulas vamos a utilizar para poder trabajar en esta parte, en el análisis estructural? Vayamos a la formulación. Supongamos que una viga simplemente apoyada de sección recta sometida a flexión pura, o sea que solo necesita la presencia de momentos flectores en el interior de la viga para mantener su equilibrio en el sistema en toda la longitud, y como vemos aquí en estos esquemas, ¿no? Donde las fuerzas cortantes no existen, solamente tenemos un momento puro. Fíjense, tengo una viga simplemente apoyada, un apoyo fijo, un apoyo móvil, tengo momentos flectores, voy a analizar lo que ocurre en un elemento diferencial de X, ¿sí? En una longitud L total que nosotros tenemos acá,
la sección transversal de la viga tiene una base B y una altura H. Como solamente está sometido a momentos flectores, entonces el momento, fíjense, está actuando en este sentido, ¿no? ¿Qué es lo que va a producir? En la fibra de arriba, compresión, y en la fibra de abajo, tracción, ¿no? Entonces, eso es lo que se dibuja acá. El momento va a estar arriba, positivo, ¿sí? Y el cortante es nulo. Como no hay cortante, el diagrama de cortante es cero, no hay nada, es una línea recta. Lo que queremos encontrar es una relación que vincule el momento flector que se produce en cualquier sección transversal con su respectiva respuesta interna de las tensiones normales. Y para el análisis vamos a tomar, como dije, un elemento diferencial de la viga, y para ello vamos a cortar en dos secciones transversales que estén muy cerca, separadas simplemente por una distancia diferencial de X. Y debido a que solamente existen momentos flectores en la viga, es que el sistema se puede equilibrar como se muestra en esta figura, ¿no? Tengo un momento que está en este lado, entonces se equilibra con este otro momento y por lo tanto el sistema permanece en equilibrio, ¿sí? Y veamos cuál es la respuesta a deformación. Y como a equilibrio de las fuerzas de la superficie en estudio, tenemos que este momento se equilibra con este otro momento. En la sección transversal, que tiene un ancho B y una altura H, vamos a estudiar esta superficie que tiene una longitud de X, que está acá, que es el elemento diferencial. En la sección transversal se mantendrá aquí este elemento. Veamos primero la parte geométrica, ¿sí? Lo que queremos aquí es plantear una ecuación de compatibilidad de deformación partiendo de ver cómo se deforma la superficie de estudio. Bueno, imaginémonos cómo se puede deformar el momento al elemento diferencial, manteniendo las secciones planas en este proceso. Y aquí tenemos la figura que va a mostrar aquí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, al aplicarse el momento, ¿sí? Lo que podríamos entender que esto se va a comprimir, pero esta partecita aquí de longitud diferencial de X se va a estirar, ¿no? Se va a alargar. Claro, arriba se comprime, fíjense, y en la parte de abajo va a tratar de ampliarse. Entonces, este elemento diferencial va a procurar alargarse. Entonces, si nosotros llevamos esa deformación, aquí está el elemento diferencial, pero lo prolongamos hasta un punto, ¿no? De intersección de esta sección con esta otra sección, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a tener? Este punto O, que lo vamos a ubicar un poquito más arriba, ¿sí? Vamos a tener un diferencial de tita acá, un radio rho y una distancia desde el eje de la línea neutra hasta donde está esa superficie de estudio, ¿no? Vamos a tener una distancia Y. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Si nosotros, por ejemplo, trazamos una paralela a esta de acá, ¿sí? En este punto, lo que vamos a encontrar es que esto que se desplaza sería la deformación, delta L, ¿no? Entonces, delta L va a ser la deformación de la superficie de análisis, la línea neutra, como ven acá, es el eje de la sección transversal, la cual permanece indeformable. A partir de ese punto hacia arriba, la sección se va a ir acortando, y a partir de ese punto hacia abajo, la sección se va a ir alargando, produciendo esta deformación delta L, ¿no? Ahí está. Entonces, Ln es la línea neutra, dx es la longitud inicial del elemento diferencial, ρ va a ser el radio de curvatura, y va a ser la ubicación de la superficie la superficie de análisis con respecto a la línea neutra. De tita va a ser el ángulo de deformación que nosotros tenemos acá. Ahora, si analizamos el esquema del elemento diferencial deformado, vamos a ver que la superficie superior, como vimos aquí, se acorta, como les dije, ¿no? La parte de arriba se acorta, y la de inferior, y donde está la superficie de análisis, se alarga, ¿sí? Y es lógico suponer que existe entre ambas una superficie que no se corta ni se alarga, que justamente está aquí al medio, que es donde está la línea neutra, que se mantiene intacta, ¿no? A esta superficie nosotros le vamos a llamar superficie neutra, más conocida como la línea neutra, que no va a sufrir ni acortamiento ni alargamiento.
Ahora veamos lo que ha sucedido en la superficie de análisis y vamos a plantear la ecuación. Recordemos que la deformación unitaria, ¿no?, es delta L sobre L. Ahora la longitud del elemento, ¿no?, inicial era dx, ¿no? Esa era la longitud inicial, dx. Y ese dx, ¿no?, por una longitud de arco, que sería radio por ángulo, ¿no? Entonces, rho por d tita sería. Entonces, L, la longitud que es diferencial de X, va a ser rho por d tita, ¿no? Y delta L, ¿no? Delta L que va a ser Y por d tita. Entonces, este delta L, ¿no?, piense que igual por proyección de este pequeño triángulo que tenemos aquí, en la parte inferior, al igual que hicimos con el triángulo grande que está aquí, que dijimos que esta longitud de X es igual a este radio rho por d tita, el ángulo. Entonces, en este pequeño triángulo, esta longitud delta L va a ser este radio que es Y por d tita, ¿no? Y por d tita. Entonces, de esa manera, delta L es Y por d tita y L es rho por d tita y la deformación unitaria delta L sobre L, ¿no? Entonces, como yo tengo aquí L y delta L, podría sacar E. E que sería rho por d tita sobre Y por d tita, se simplifica d tita con d tita, ¿no? Y quedaría Y sobre rho, como ven aquí. Esa va a ser la ecuación de compatibilidad de deformación, Y sobre rho, ¿no?, de la deformación unitaria. Bien, si ahora vamos a analizar la parte estática, en esta sección, para encontrar la fuerza interna que equilibra el momento, se parte del conocimiento de que las fuerzas internas van a producir una deformación en la sección de análisis. Y, a ver, analizando el esquema nuevamente, tenemos un momento que está produciendo eso, ¿sí? Entonces tenemos la superficie de análisis o de estudio, y para equilibrar este momento yo tengo que tener un momentito al otro lado, ¿no?, que gire en sentido opuesto. Entonces, ese giro en sentido opuesto va a ser el momento que produzca una fuercita diferencial de P, ¿no?, por un brazo de palanca Y, que es la distancia que hay desde la línea neutra hacia la sección de análisis, ¿no?, hasta la superficie de estudio. Ahora, esta diferencial de fuercita va a ser la tensión por el diferencial de área, ¿no? Entonces, quedaría tensión por diferencial de área por Y, ¿no? O tensión por Y por diferencial de área, lo que sea, para equilibrar a este momento, ¿sí? Entonces, si hacemos una sumatoria de momentos en la línea neutra, vamos a tener momento que gira en este sentido horario, y para contrarrestar eso va a haber un montón de fuercitas, ¿no? Diferencial de P, eso tengo que sumar, por lo tanto se introduce la integral. ¿La integral de qué? De la tensión por Y por diferencial de área. Como ven aquí, tensión por Y por diferencial de área, ¿no? Entonces, esto que está con menos pasa al otro lado, y el momento será la integral de la tensión por Y por diferencial de área. Esa va a ser la ecuación de equilibrio estático. Bien, en la parte física queremos saber la deformación que se da. Nosotros sabemos por la ley de Hooke que la deformación no va a ser tensión sobre el módulo de elasticidad, o la tensión es el módulo de elasticidad por la deformación unitaria. Por lo tanto, eso va a ser la ecuación física. Y como nosotros queríamos, ya tenemos aquí la deformación unitaria que anteriormente lo hemos definido en la ecuación de compatibilidad de deformaciones, que era Y sobre rho. Entonces podemos sustituir y la tensión quedará E por Y sobre rho, ¿no? Ahora, aquí en esta ecuación de equilibrio estático tenemos tensión también, pero tensión ya hemos definido como E por Y sobre rho. Entonces sustituimos y el momento será la integral de E por Y sobre rho por Y por diferencial de área. Y por Y será Y cuadrado. Como E es una constante, el radio también es una constante, salen fuera de la integral y tendré la integral de Y diferencial de área. Nosotros sabemos que esta integral de Y cuadrado diferencial de área es la inercia, ¿no? Entonces, inercia a la línea neutra. Por lo tanto, esta integral será inercia a la línea neutra. Sustituimos eso ahí. Y entonces el momento será E sobre rho por I línea neutra, ¿no? Y si ahora nosotros pasamos este I línea neutra a dividir y E también a dividir, 1 sobre rho va a ser momento sobre E por I línea neutra. Esta ecuación
¿sí? Recibe el nombre de radio de curvatura. Es una ecuación muy conocida. En ecuaciones diferenciales, por ejemplo, ustedes la han debido ver, ¿no? Como una aplicación de ecuaciones diferenciales de este radio de curvatura. Muy conocida esta ecuación, ¿sí? Y va a ser la base para encontrar la ecuación que gobierna las deformaciones en vigas, más conocida como la ecuación de la elástica también, ¿ya? Esto se llama la ecuación de la elástica, que es la deformación que hay en la viga. Bien, entonces, ahora conociendo esto, nosotros podemos reemplazar esta ecuación E en la ecuación D, que hemos denominado aquí tensión E por Y sobre ρ, ¿no? Pero 1 sobre ρ, que puedo ponerlo aquí al ladito, ¿sí? Es M por E sobre I línea neutra. Entonces, sustituyendo M por E sobre I línea neutra, E se va con E y va a quedar que la tensión va a ser igual al momento por Y sobre I línea neutra. Esta va a ser la formulita que vamos a utilizar. Todo lo que hemos visto era para llegar a esta formulita, ¿no? O sea, ¿de dónde salió esta fórmula que vamos a utilizar para las tensiones? Pues de todo esto que hemos visto acá, llegamos a la conclusión de que la fórmula para calcular las tensiones va a ser el momento por Y sobre I línea neutra. ¿Sí? Entonces, esa es la ecuación que gobierna las tensiones normales en cualquier sección de viga y que nos vincula las tensiones normales con los momentos flectores actuantes, la cual nos indica que la tensión debido a la flexión en cualquier sección es directamente proporcional a la distancia del punto considerado a la línea neutra, ¿sí? Esa Y, esa es la distancia que hay desde la línea neutra hasta el punto de análisis. O sea que en esa fórmula, sigma es la tensión normal a flexión, M es el momento flector actuante en la sección y línea neutra, Y es la distancia de la línea neutra a la superficie de análisis. Ahora, si analizamos la expresión de tensiones de flexión, vemos que la distancia a la línea neutra de la superficie de análisis Y no está definida, ya que no se conoce la ubicación de la línea neutra. Y bueno, para encontrar esa ubicación, volvemos al esquema donde teníamos la fuercita aquí que está equilibrando a este momento. Entonces, fíjense acá, si hacemos una sumatoria de fuerzas horizontales, ¿qué es lo que vamos a tener? Solamente todas las fuercitas que están yendo hacia la derecha, ¿no? Entonces, como son varias fuercitas, ponemos la integral de la tensión por el diferencial de área, que tiene que ser igual a 0, ¿no? Ahora, esta integral de tensión por diferencial de área, como nosotros tensión ya hemos definido, tensión es momento por Y sobre I línea neutra, podemos sustituir, ¿no? Podemos sustituir. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? E por Y sobre ρ, recuerden que E por Y sobre ρ lo teníamos definido también aquí, E por Y sobre ρ, o sea que la tensión es E por Y sobre ρ. Podemos sustituir acá, en esta tensión, E por Y sobre ρ diferencial de área, y como E sobre ρ es una constante, sale fuera y queda la integral de Y por diferencial de área. Fíjense que no está al cuadrado para que sea inercia, ¿no? Solamente integral de Y por diferencial de área, ¿no? Y si nosotros sabemos que E sobre ρ es diferente de 0, entonces esa va a ser una constante, ¿no? Que sale fuera y queda la integral Y por diferencial de área. Y eso se llama momento estático, ¿sí? Entonces, cuya expresión quedó definida en la unidad de geometría de las masas de la materia de isostática como momento estático. Ustedes en ISO 2 ya lo vieron, este momento estático, ¿no? Que va a ser el área por la distancia que va a estar actuando ese punto. Y para que este sea igual a 0, necesariamente Y tiene que ser igual a 0, o sea, la distancia que hay, ¿no? Con respecto a la línea neutra. Y que para que pase obligatoriamente, la línea neutra debe pasar por el centro de gravedad de la sección. O sea, la línea neutra necesariamente pasa por el centro de gravedad de la sección. Ahora, si vamos a analizar la construcción del diagrama de tensiones, nosotros tenemos que analizar algunas secciones. Recuerden que en ingeniería siempre vamos a utilizar el tema de la simetría para simplificar las cosas, ¿ya? Que haya una igualdad con respecto a un eje neutro,
¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, en secciones simétricas, yo tengo ubicada el eje de la línea neutra justo al medio de la sección transversal, donde yo puedo ver que todo lo que está en la parte superior de la línea neutra es igual a todo lo que está en la parte inferior. Fíjense la forma, incluso si yo trazo una sección vertical acá, el lado izquierdo igual que el lado derecho, arriba y abajo, o sea, son iguales las figuras que hay. En realidad lo que nos interesa es la parte de arriba y la parte de abajo, ¿sí? ¿No? Entonces, en secciones simétricas, la línea neutra va a estar ubicada justo al medio, ¿sí? Justo al medio de la altura. Entonces, la altura vale h, yo divido entre 2 y paso la línea neutra por el centro. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahí? Bueno, yo voy a tener, por ejemplo, un diagrama de tensiones a flexión para un momento positivo. Recuerden que un momento positivo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a traccionar las fibras de abajo, ¿no? Va a producir esto. A ver, si no tengo aquí una reglita para mostrarle, ¿no? Pero un momento positivo más o menos va a generar esto, ¿no? Que tengo acá. Así, ¿no? Que la viga haga esto. Entonces, fíjense, en la parte de abajo va a estar traccionada y en la parte de arriba va a estar comprimido, ¿no? Más o menos eso sería el esquema, ¿no? Queremos plantear ahí. Ya, entonces, en la parte de abajo, la fibra de abajo va a estar traccionada y la parte de arriba comprimida. Entonces, el diagrama es así. Fíjense, a la derecha tracción y a la izquierda compresión. Entonces, aquí arriba nos va a mandar, ¿ya? La fibra de arriba, ¿qué es lo que le pasa cuando el momento es positivo? Está comprimida, entonces la tensión es a la izquierda, ¿sí? La tensión es a la izquierda y por lo tanto con una diagonal que pasa por la línea neutra vamos a tener esto de acá. La fibra de abajo, la tensión máxima va a estar en la fibra más alejada del centro. Entonces la fibra más alejada del centro son los bordes y ahí se van a dar las tensiones máximas. En cambio, en un momento negativo, ¿no? Que es hacia arriba, ¿no? La fibra de abajo se comprime, pero la fibra de arriba se tracciona. Entonces, como la fibra de arriba se tracciona, entonces voy a tener la tensión máxima positiva en la parte de arriba, ¿sí? Y la tensión máxima negativa en la parte de abajo. Es importantísimo este esquema, ¿no? Arriba tenemos C superior y abajo C inferior, ¿sí? Para mostrarlo mejor, lo que voy a hacer es lo voy a sacar esto a un ladito. Okay, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Aquí tengo el elemento diferencial. Fíjense que cuando el momento es positivo, más o menos ocurre esto. A ver, tengo, por decir aquí, el elemento diferencial sería una barrita así. Entonces vamos a generar este momento. Este es un momento positivo, ¿ya? Este es un momento positivo. ¿Qué es lo que va a pasar cuando aplique ese momento positivo? Va a pasar esto, exagerando, digamos, ¿no? Esto es lo que va a pasar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, esto es lo que va a pasar con un momento que sea positivo. Las fibras de arriba van a estar comprimidas. ¿Sí? Fíjense. Así. Y las fibras de abajo van a estar traccionadas. ¿Sí? ¿No? Van a estar traccionadas. Entonces, aquí arriba, en el diagrama, se traza la línea neutra primero. Bueno, el eje aquí para el diagrama. Se traza este eje. Obviamente ustedes ya tienen que tener la línea neutra. De la línea neutra hacia arriba está el C superior, en este caso
vale C nada más, porque es el mismo valor que el C inferior, que le vamos a llamar solamente C, ¿no? Porque después podría cambiar y le podríamos llamar C1, C2. Está justo al medio y tiene la misma distancia. Ok, trazo entonces esta línea vertical y como el momento es positivo aquí, entonces la fibra de arriba se comprime, por lo tanto, hacia la izquierda se dibuja negativo y hacia la derecha se dibuja positivo. ¿De acuerdo? Entonces, hacia la izquierda se dibuja negativo y hacia la derecha se dibuja positivo. Muy bien. Entonces, como la fibra de arriba está comprimido, entonces la fibra de arriba está negativa y la de abajo está positiva. ¿Sí? Entonces, como aquí se dibuja hacia la izquierda negativo, trazo esta tensión máxima negativo, una distancia, como lo ven hasta acá, y uniendo este punto con el medio, ¿no? Con una regla, trazo esa vertical y hasta donde caiga aquí es la tensión positiva. Entonces a este lado estará lo negativo, ¿no? La tensión negativa se va a dibujar a este lado, ¿sí? Y a este otro lado la tensión positiva. Entonces se va a dibujar a este lado así. Ahora, ¿cómo voy a calcular estos valorcitos? Con esta fórmula. Con esta fórmula vamos a calcular esos valores, ¿no? La tensión va a ser el momento que va a haber con respecto a ese punto de análisis, el momento, y eso lo tengo que sacar del diagrama de momentos de la viga, y es esta distancia que voy a tener a donde estoy analizando, ¿no? En este caso, Y hacia arriba o Y hacia abajo, y línea neutra va a ser la inercia de esa sección con respecto a la línea neutra. Pues ya voy a poder calcular todo lo que está sucediendo ahí, ¿ya? Ahora, en este otro, fíjense, tengo que trazar mi eje para que haga el dibujo, que es esta línea vertical, ¿ya? Esta línea vertical que está acá, ¿ok? Ahora, en esto, ¿qué es lo que está pasando? El momento es negativo. Cuando el momento es negativo, ¿qué es lo que hace? Más o menos exagerando, ¿no? Estoy haciendo así. Esto es lo que produce un momento negativo. El momento está así, actuando en este sentido, ¿ya? ¿Qué es lo que puedo ver? Que la fibra de abajo se comprime, ¿sí? La fibra de abajo se comprime, mientras que la fibra de arriba se tracciona. La fibra de arriba se tracciona. ¿Ok? Esto es lo que ocurre con un momento negativo. ¿Sí? Esto es lo que pasa cuando el momento es negativo. Bien, entonces como la fibra de arriba se tracciona, entonces a partir de este punto hacia la derecha la fibra de arriba positiva, ¿no? Porque dijimos que cuando se tracciona es positivo y cuando se comprime es negativo. Entonces, como que a la izquierda se dibuja negativo y a la derecha positivo, aquí la fibra de arriba, ¿no? Se tracciona, por eso este punto hacia la derecha positivo. Y uniendo este punto con el de la línea neutra, con el centro, con una reglita, ¿no? ¿Qué es lo que voy a tener? Voy a tener este diagrama de tensiones normales en la sección transversal. Entonces ahora el positivo voy a dibujar a este lado así. Y el negativo voy a dibujar a este otro lado así, ¿no? Y estos valores de tensión máxima positiva y tensión máxima negativa lo voy a calcular con esta fórmula y voy a anotar sus valores. ¿Se entendió eso acá? ¿O hay alguna pregunta hasta aquí, por favor? Si hay alguna duda. ¿Hay alguna duda? No, y no se entendió. ¿Ya? Magnífico. Bien. Entonces, por eso los diagramas quedan así como lo estamos viendo. ¿Ya? Ahora, dijimos que el C inferior va a ser igual al C superior y va a ser C nomás, y la tensión máxima va a ser lo mismo, arriba y abajo van a tener el mismo valor, y se va a calcular con esta formulita. Aquí está lo que les estaba diciendo, si el momento es positivo, entonces la fibra de arriba se comprime y la de abajo se tracciona. Si el momento es negativo, la fibra de arriba se tracciona y la de abajo se comprime.
Y si estamos diciendo secciones simétricas, ¿cuáles serían ejemplos de secciones simétricas? Por ejemplo, esta de acá, fíjense, ¿no? Donde yo trazo la línea neutra justo por la mitad y lo que está arriba es igual a lo que está abajo. Hay simetría, ¿no? Por ejemplo, esta sección es simétrica, esta circular es simétrica, esta sección hueca es simétrica, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo. Esta sección I también queda lo mismo arriba que abajo de la línea neutra. Entonces, todos estos son ejemplos de secciones simétricas. Pero no siempre vamos a tener secciones simétricas. Algunas veces tendremos secciones asimétricas. Entonces, ¿cuáles son estas secciones asimétricas? Son aquellas con respecto a la línea neutra en la cual no es lo mismo lo que está arriba que lo que está abajo. Por ejemplo, este triángulo, ¿no? Fíjense que ¿dónde está ubicada la línea neutra en un triángulo? A un tercio de su altura, pasa por el baricentro, ¿no? Entonces, a un tercio de la altura trazo la línea neutra y fíjense que lo que queda arriba no es lo mismo que lo que está aquí abajo, ¿sí? Entonces, aquí hay 2/3 de la figura, ¿no? De la altura y aquí hay 1/3 de la altura. Por lo tanto, el C superior va a ser diferente del C inferior, ¿no? C superior es la distancia que hay desde la línea neutra hasta el borde más alejado de la figura, que es este extremo. Ese es C superior. Y C inferior de la línea neutra hacia abajo, ¿no? Hasta el punto más alejado de la figura. Otra sección no simétrica, esta sección en U, ¿no? Y fíjense la línea neutra. ¿Dónde se va a ubicar la línea neutra? Más cerca de donde haya más área, ¿no? Entonces fíjense que aquí abajo casi está más relleno todo. Entonces más cerca a esta parte que tiene más completa el área va a estar la línea neutra. Entonces estas dos partecitas que quedan arriba, ¿sí? Son diferentes de lo que está aquí abajo, por eso es una sección asimétrica. Fíjense aquí esta sección T, ¿no? Hay más área aquí arriba, por lo tanto la línea neutra va a estar más hacia arriba, porque hay más área aquí, ¿no? Entonces ahí está la línea neutra y tengo C superior y C inferior. Fíjense aquí esta sección con un hueco aquí abajo. ¿Dónde está concentrada la mayor cantidad de área? Aquí arriba, porque está lleno, aquí abajo está hueco. Entonces la línea neutra va a estar más arriba, donde hay más área, ¿no? Rellena, obviamente. Entonces ahí tengo el C superior y el C inferior. Aquí vemos que hay una diferencia entre el C superior y el C inferior. No son los mismos, ¿no? Perdón. Al no ser los mismos, el C superior y el C inferior, entonces las tensiones no van a ser las mismas. Aquí eran el mismo valor de tensión arriba y abajo porque la línea neutra justo estaba al centro y entonces uniendo este punto con el del centro, nosotros teníamos las tensiones. Al no tener ubicado la línea neutra en la misma posición, por ejemplo, si yo alargo un valor de tensión y uno con el medio, este largo va a ser diferente de donde caiga la proyección de esa recta. Por lo tanto, la tensión no es la misma arriba y abajo. Un ejemplo, fíjense la sección tipo U. Dijimos que la línea neutra más o menos va a estar ubicado donde haya más área, entonces un poco más hacia abajo de la mitad de la altura, ¿no? Ahí estará ubicada la línea neutra. Por lo tanto, yo voy a tener un C superior y un C inferior. Si el momento fuera máximo, la fibra de arriba queda comprimida, por lo tanto, de aquí hacia la izquierda, trazo una línea y uniendo este punto con la del centro, trazo la diagonal hasta que llego a esta línea segmentada y fíjense que la tensión máxima negativa es mayor que la tensión máxima positiva que está aquí abajo. Si el momento es negativo, la fibra de arriba está comprimida, traccionada y la fibra de abajo está comprimida, ¿no? Entonces, si está traccionada, entonces hacia la derecha y uniendo con el centro, ¿no? Voy a tener la tensión máxima positiva y la tensión máxima negativa más pequeñita. Eso es lo que ocurre con secciones que no tienen una simetría con respecto a la línea neutra, o sea, secciones asimétricas. ¿Hasta ahí está todo entendido o hay alguna pregunta, por favor? ¿Hay alguna duda?
¿Qué dicen, chicos? ¿Están todavía ahí o no? Ya se fueron a celebrar a su madre. ¿Hay dudas o nada? Está todo claro, ingeniero. ¿No? Ya. Ok. Entonces, ahí está. Ahora, fíjense en la fórmula, ¿no? ¿Cómo calculábamos las tensiones? Momento por Y, decíamos, ¿no? Y era la distancia a la superficie de análisis. Bueno, la distancia a la superficie de análisis, por ejemplo, aquí, ¿no? Cuando el momento máximo es positivo, ¿no? Entonces, la tensión máxima positiva, que es esta de aquí abajo, ¿cómo se va a calcular? El momento positivo, aquí está, por, como yo quiero calcular la tensión máxima positiva, va a ser el C inferior, ¿no? Aquí está, C inferior sobre I línea neutra. Cuando el momento máximo es positivo, ¿no? Si el momento es positivo, entonces la tensión máxima negativa que está aquí arriba, ¿cómo se calcula? Se calcula con ese momento positivo multiplicado por el C superior, porque quiero encontrar esto, dividido entre I línea neutra. Si el momento es negativo, ¿cómo voy a calcular la tensión máxima positiva y negativa? Aquí está. Si el momento es negativo, entonces la tensión máxima positiva, esta que está aquí arriba, va a ser el momento negativo por C superior sobre I línea neutra, como lo ven aquí, momento negativo por C superior sobre I línea neutra. Y la tensión máxima negativa, que está aquí abajo, va a ser ese momento negativo multiplicado por el C inferior por I línea neutra. Aquí está. A ver, vamos a hacer un ejemplo para aclarar esta situación, ¿no? Bien. Tenemos una viguita aquí, ¿no? Sea esta viga, esta figura, y queremos determinar el diagrama de tensiones de flexión máxima de la sección de máxima solicitación. No es lo que ustedes aprendieron en isostática, el diagrama de momento, de cortante. No se está pidiendo eso, ¿ya? ¿Qué se está pidiendo? El diagrama de tensiones de flexión, que es esta de acá. Esto que hemos hecho. Este es el diagrama de tensiones de flexión. Si la sección es simétrica, esto es lo que se está pidiendo, ¿ya? O si es asimétrica, es esto lo que se está pidiendo. El ejercicio. Fíjense que la sección es simétrica, es rectangular, de una base de 15 por una altura de 30. Quiere decir que la línea neutra va a pasar por el centro. Ok. Entonces, yo me acuerdo que la fórmula es momento máximo por C sobre I línea neutra, porque nos dice, sea esta viga mostrada en la figura, determinar el diagrama de flexiones en la sección de máxima solicitación. En una viga simplemente apoyada con carga uniformemente distribuida, la máxima solicitación se va a dar al centro de la longitud de los apoyos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esto va a flexionar así, ¿no? La deformación de esta viga más o menos va a ser así. Entonces, aquí se va a dar la máxima deformación, la máxima solicitación, o sea, el momento va a ser máximo, aquí al medio va a ser positivo. ¿Sí? Bien, pero para saber eso, exactamente su valor numérico, vamos a recurrir a isostática, ¿no? Para ello tendré que calcular ese momento máximo. Y para calcular el momento máximo tengo que partir calculando las reacciones. Entonces tengo esta viga que tiene una longitud entre apoyos de 3 metros, al borde del voladizo 1 metro, y como no hay cargas horizontales, solamente verticales, entonces voy a tener reacciones en los apoyos verticales, ¿sí? Puedo eliminar uno de ellos tomando momento en A, por ejemplo, en este punto, y voy a tener, calculando el momento, como ven aquí, va a ser 2000 por toda la longitud donde está distribuida por 4 y por 2, que va a ser el brazo de palanca con respecto al centro de momento, ¿no? 2000 por 4 por 2, ¿no? Que va a venir en este sentido, menos este que va hacia arriba, la reacción en B por 3, igual a 0. De donde despejamos reacción en B, que vale 5.333.33 kilogramos. Y luego con una simple sumatoria de verticales obtendré el valor de RA. O sea, tendré RB menos 2000 por 4, ¿no? Ahí está. Más la reacción que va hacia arriba en A. De ahí despejando la reacción en A,
Esto pasa al otro lado y 8.000 menos 5.000, 2.667 kilogramos es la reacción para A y ya tengo la reacción para B. Teniendo las reacciones puedo hacer los diagramas de esfuerzo cortante y de momento flector. Partimos con el extremo izquierdo donde, ¿sí?, vamos a tener la reacción en A. La reacción en A vale 2.666, entonces sube 2.666 y como la carga es uniformemente distribuida, va a ir cayendo de manera progresiva de forma lineal. Va a llegar un momento donde el cortante es cero. ¿Dónde es ese valor cero del cortante? Cuando el momento es máximo, el cortante es cero. Ok. Entonces tengo esos 2.600 y van a ir cayendo así hasta que va a llegar a este valor en la reacción en B, ¿no? La reacción en B tiene 5.333. Yo puedo hacer una sumatoria de verticales, por ejemplo, un diferencial antes para saber cuánto vale este valor. Sería la reacción en A menos 2.000 por 3, ¿no? 2.000 por 3 sería 6.000 y la reacción en A son 2.600, ¿no? Entonces, si a 6.000 le resto 2.600, más o menos tendremos, ¿cuánto? 3.300, algo así, ¿no? Entonces, y si a eso le sumamos 5.300, entonces va a subir con 2.000 aquí arriba y 2.000 por 1 va a cerrar justo el diagrama en cero. Entonces, este es el diagrama de esfuerzos cortantes y el diagrama de momento flector cuando la carga es uniformemente distribuida. La ecuación es una parábola, ¿no? Una ecuación de segundo grado. Esta va a ser donde el momento máximo va a estar aquí, justo donde el cortante es cero. Esa distancia le podemos llamar una distancia X, si ustedes quieren, y el momento máximo lo dibujamos hacia abajo positivo y hacia arriba negativo, ¿no? Entonces tenemos este momento así, aquí vamos a tener un momento negativo y va a cerrar así porque la carga es uniformemente distribuida. Todo esto ustedes ya lo vieron en isostática, ¿no? Entonces queremos saber aquí el valor del momento máximo directamente. Entonces tomamos una distancia X, ¿sí? Y vamos a calcular los momentos a esa distancia X, ¿no? Si hacemos una sumatoria de momentos en esa distancia X, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener 2.000 por esta distancia X, ¿no? Y por X medios, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Pero esta distancia X es donde el cortante es cero, ¿no? Donde el cortante es cero. Entonces podría yo saber eso. Entonces si hago sumatoria de verticales en este punto a una distancia X, va a ser RA que va para arriba menos 2.000 por una distancia X igual a 0. De ahí despejo X. X vale 1.34. ¿Sí? Y teniendo ese 1.34 podría sacar ese momento. ¿Sí? Ahora, el momento máximo negativo, que es este de aquí, que se está calculando, es viniendo por este otro lado, ¿no? Si yo hago una sumatoria de momentos viniendo de este lado, voy a tener 2.000 por 1 y por 0.5, ese va a ser el valor del momento negativo que está calculado acá. Ya está. Entonces, como X vale 1.34, entonces hago sumatoria de momentos a 1.34, a una distancia de 1.34. Voy a tener la reacción en A por 1.34, o sea, por X, ¿no? Menos los 2.000 por 1.34 y por 1.34 medios. Y entonces calculo el momento máximo que vale 1.777.74. Analizo estos dos momentos. Aquí el momento vale 1.777 y aquí arriba 1.000. Este es máximo, por lo tanto esta es la máxima solicitación. El momento máximo es positivo, ¿no? Y me quedo con ese valor de momento de 1.777.74 kilogramos metros. Tendría que multiplicar por 100 para que quede kilogramos centímetro, ¿no? Entonces recorre la coma 2 valorcitos más para que yo pueda calcular el valor de tensión. Ahora, ¿cómo vamos a ubicar la línea neutra? La línea neutra se va a ubicar justo al medio porque es una sección simétrica. Entonces, el Y sub G, ¿no? La altura de la ubicación de la línea neutra va a ser justo a la mitad de H de la altura total, ¿no? Y ese va a ser el valor de C.
O sea que vale h medio. ¿Cuánto vale C entonces? Si la altura vale 30, entonces C vale 15. Ya lo tenemos ubicado. Ahora calculamos la inercia a la línea neutra. Como es una sección simétrica, la inercia a la línea neutra es por fórmula de una sección rectangular. La inercia de una sección rectangular, ¿no? La inercia geométrica en X, es igual a base por altura al cubo sobre 12. La inercia en Y sería altura por base al cubo sobre 12, ¿no? Pero ahorita nos interesa la inercia geométrica en el eje X nada más. Entonces, base por altura al cubo sobre 12. Tenemos los datos, la base vale 15, la altura vale 30, ¿no? 15 por 30 al cubo sobre 12, voy a tener 33.750 centímetros a la cuarta, el valor de la inercia a la línea neutra. Ahora ya tengo todos los datos, tengo el momento, que es positivo, en kilogramos centímetros, que sería este valor, ¿no? 177.774 kilogramos centímetros, multiplicados el momento por C sobre I línea neutra, ¿no? Para calcular. Entonces voy a hacer mi diagrama, fíjense. Aquí está el diagrama, la línea neutra. C vale 15 arriba, 15 abajo. El momento máximo es positivo, y un momento máximo positivo, ¿qué es lo que hace? La parte de arriba lo comprime, por lo tanto la tensión máxima negativa está en la parte de abajo y la tensión máxima positiva está en la parte inferior. Entonces, como la tensión máxima negativa está acá, recorro hacia la izquierda, uno ese punto con el medio y voy a tener la tensión máxima positiva aquí abajo. ¿Cuánto vale ese valor de tensión máxima? Es el momento, que está en kilogramos centímetro, que sería 177.774 por C. C es el mismo arriba y abajo, 15 centímetros, sobre I línea neutra que ha sido calculado, 33.750 centímetros a la cuarta. Haciendo operaciones nos sale 79.01 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ese es el valor para la tensión máxima negativa en la parte de arriba y la tensión máxima positiva en la parte de abajo, como lo ven ahí. Y eso es, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? ¿Necesitan que lo desglosemos más a detalle este ejercicio o está entendido? Desglóselo, dije. A ver, hagámoslo, ¿ya? Bien. Bien, nos dice que hallemos el diagrama de tensiones de flexión, ¿no? Máximas en la sección de máxima solicitación. O sea, lo que nos está pidiendo de este diagramita, que tengo una base de 15 por una altura de 30, pues que yo haga este diagrama, ¿no? Que trace esto, trace esta línea. Como es una sección simétrica, la línea neutra va a estar al medio, ¿no? Así más o menos, esta va a ser la línea neutra, ¿no? Entonces quiere que yo averigüe si esto es a la izquierda o hacia la derecha, ¿no? Si digamos es a la derecha, digamos, ¿no? Entonces que haga esto. O si es a la izquierda, que haga el otro, ¿no? Y que diga cuánto vale esto de aquí. Esto es lo que me está preguntando, ¿ya? Bien, entonces para hacer eso, primero yo tengo que saber dónde está ubicado el momento máximo, ¿no? Y cuánto vale. Bueno, para hacer eso, entonces primero tendré que hallar la reacción, ¿no? ¿Por qué necesito yo el momento? Porque recuerden que este valor de tensión que yo quiero encontrar aquí, máxima, ya sea positiva o negativa, ¿no? Es igual al momento máximo por, en este caso, cuando la sección es simétrica, el C inferior es igual al C superior. Y ambos valen C. C nomás, ¿no? No hay C superior o C inferior, C nomás, porque es a la mitad. Entonces va a ser el momento máximo por ese valor de C dividido entre la inercia en la línea neutra. Entonces yo necesito saber este momento máximo. Bueno, para calcular las reacciones vamos a ir a utilizar este diagramita.
Vamos a copiar ahí los dibujitos para que sea más sencillo para nosotros. Ahí está. Podemos hacer una sumatoria, por ejemplo, si este es el punto A, una sumatoria de momentos en A igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Por ejemplo, puedo tener este de acá, la reacción en B, por su brazo de palanca por 3, menos, ¿no? Ahora, esta carga distribuida, que vale 2000 por la longitud donde está distribuida. La longitud es 3 más este 1, o sea 4. Y por la distancia al brazo de palanca, ¿no? Con respecto al centro de momento. Entonces, si aquí hay una distancia de 4 donde está distribuida, la resultante de esta carga distribuida está actuando justo a 2 metros, ¿no? Y esta resultante de esta carga distribuida, 2000 por toda esta distancia, ¿no? Por 4. O sea, el área de esto es esta fuerza puntual. Entonces, esta que va en este sentido, que es RB por 3, menos 2000 por 4 y por 2. Igual a 0. ¿Sí? Esto pasa al otro lado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? 2000 por 8 son 8000 dividido 3. ¿Cuánto queda la reacción en B? 2000 por 4 son 8000, por 2 son 16000, dividido 3, 5333, ¿no? $15 entre 3 son a 5 y 1000 entre 3 son a 333, 5333. ¿Ya está? Y ahora, para hallar la reacción en A, ¿no? Aquí ya tenemos esto, 5333.33 kilogramos. Ahora, para hallar la reacción en A, hago una sumatoria de verticales. Sumatoria de verticales igual a 0. Para arriba positivo, ¿no? Entonces tengo la reacción en A más la reacción en B menos esta de acá, que es 2000 por 4. Igual a 0. Entonces, 8000 menos 5333 van a ser la reacción en A 2666.67 kilogramos. ¿Eso es? Ahí está. A continuación tengo que hacer los diagramas de momento cortante, esfuerzo cortante y momento flector. Y para ello vamos a trazar esto. Vamos a lanzar unas líneas aquí. Aquí. Y aquí. Así. ¿Ya? Y ahora vamos a trazar unas líneas horizontales aquí para el diagrama de cortante, ahí. Y aquí vamos a hacer momento. Bueno, ya. ¿Qué datos yo necesito? Necesito esta reacción en A, que vale 2666.67 kilogramos. Esta reacción en B, que vale 5333.33
kilogramos, ya. Y nada más, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a hacer el diagrama de la siguiente manera. Voy a trazar con esto. Ya, voy a empezar de este lado simplemente para que me alcance para hacer mi diagrama. Ya. Fíjense cómo se hace. Bueno, aquí sube con 2.666, digamos, hasta acá. ¿Ya? Ahora me vengo a este punto. En este punto tendré toda esta carga, que es 2.000 por toda esta longitud, son 6.000. O perdón, 2.000 por 3, ¿no? 2.000 por 3. 2.000 por 3 son 6.000 que van para abajo, menos, ¿no? Estos 2.666 que van para arriba. 6.000 menos 2.666 sería 3.333, ¿no? Entonces, negativo. Si hasta aquí era 2.600, más o menos 3.300 será un poquito más grande, ¿no? Hasta ahí, más o menos. ¿Sí? Y ahora suben 5.333. Como hasta aquí tengo 3.333, entonces 5.333, 3.333 van a ser absorbidas hasta acá y 2.000 más van a tener que subir. Como hasta aquí es 2.600, más o menos 2.000 será hasta ahí. Y luego caen esos 2.000 hasta acá y por lo tanto el diagrama será así. ¿Listo? Entonces, esto ya es isostática, ¿no? Entonces hacia arriba positivo, hacia abajo negativo, y hacia arriba positivo. ¿Cuánto vale este valorcito? Esta de la reacción. 2.666.67 kilogramos. Y aquí baja con menos 3.333.33. ¿no? Luego sube estos 3.300 más 2.000, son estos 5.000. ¿no? Entonces aquí vale 2.000 cabalitos, 2.000 kilogramos, y aquí cierra con 0. ¿no? Igual que aquí. Ya tenemos todos los valores ahí de momento que es del esfuerzo cortante, ¿no? Entonces, Q o B también lo han llamado, ¿no? En algunos diagramas, cortante. Y aquí vamos a hacer el momento. ¿Ah? Listo. Ahora, una cosa sí que hay que recordar es que el momento es máximo donde el cortante es 0. Entonces ahí aparece un cortante de 0, sí que puede ser interesante, ¿no? Entonces ahí tal vez voy a proyectar un poquito estas líneas para abajo, que me puede servir para hacer mi diagrama. ¿Sí? Ya. Y ahora, esa distancia, yo no sé cuánto vale esa distancia. Esta distancia de aquí, yo no sé cuánto vale. Esta es una distancia X, ¿no? Que no sé cuánto vale esa distancia. Bueno, ahora haré mi diagrama de momento vector. Entonces, ¿cómo es el diagrama de momento vector? Voy a partir de aquí. Simplemente para tener esto. Ya. Fíjense, un diferencial antes, no hay ninguna fuerza. Un diferencial después, solamente voy a tener esta fuerza de la reacción, pero no tiene, por el brazo de palanca no va a tener nada. Entonces, conforme vaya avanzando, como tengo una carga uniformemente distribuida, ¿no? Va a ser una parábola en todo este lado, ¿no? Una parábola que va a subir y luego va a bajar y va a seguir parabólico. Entonces, más o menos el diagrama tendría esta forma. Fíjense, aquí viene así y tiene que venir parabólicamente así, ¿no? Sí, así. Y esa parábola va a tener su punto máximo ahí y luego tiene que empezar a subir. Sí, sí, sí. Y luego, por esa reacción, va a hacer que eso se venga un poquito hacia arriba. Ahí. Y luego va a seguir cayendo parabólicamente, ¿no? No es una recta, sino así. Así más o menos, ¿no? Claro, habría que hacer el detalle, digamos,
para decir cómo es exactamente, ¿no? Entonces, no sé, podríamos aumentar aquí los puntitos, modificarlos un poquito para que tenga esa forma curva, así bien curvita, ¿no? Más o menos así. Esa es la idea, ¿no? No estamos haciendo algo exacto también, más o menos así, ¿no? Ahora, nosotros queremos saber cuánto vale en cada punto, ¿no? Bueno, aquí hay dos cosas. Puede ser este de aquí, un momento. Recuerden que aquí el momento es positivo abajo y aquí el momento es negativo hacia arriba, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale este momento aquí y cuánto vale este momento aquí? Entonces, este momento de aquí es fácil determinar, porque el momento en este punto, si quieren le llamo A y aquí B, digamos, ¿no? Momento en este punto B, ¿cómo se calcularía? Bueno, yo digo que tengo esta carga distribuida, o sea, sería el voladizo, ¿no? Si yo lo analizo el voladizo, esta es mi viguita, y esta viga tiene una carga distribuida aquí, así, ¿no? Aquí está la viguita, ¿sí? Esa es la viga. Y nada más. Entonces aquí estoy en este punto. Entonces aquí se está produciendo este momento. Ese momento, ¿cuánto vale? Esta carga Q, ¿no? Esta carga Q que vale 2000 por la distancia donde está aplicada. La distancia donde está aplicada es 1. Y por la distancia al brazo de palanca, o sea, por 0,5. Por un medio. Entonces esto va a ser ¿cuánto? 0,5 es 1, entonces 1000. 1000 kilogramos metro, ¿no? Negativo, o sea que este valorcito de aquí es 1000 kilogramos por metro. Ahora lo que tendría que saber es cuánto vale aquí el momento en esta parte central. Bueno, como el momento es máximo donde el cortante es 0, podría calcular cortante ahí, en este punto, ¿no? A ver, si hago una sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, ¿quiénes tengo que están yendo para arriba? Este que vale 2666.67 menos, ahora el que va para abajo. El que va para abajo es la carga Q, esta carga Q, que vale 2000, que va a estar distribuido en toda esta longitud X que yo no conozco. Entonces, por X igual a 0, ¿no? Entonces, de ahí X va a valer ¿cuánto? Este 2000 por X pasan al otro lado, o sea, 2666.67 dividido 2000. ¿Cuánto sale eso? Entonces, X vale 1.33. ya, gracias. 1.33. Listo. O sea que X vale 1.33. Bien. Como X vale 1.33, podría calcular el momento que hay ahí. Entonces, fíjense, si yo quiero calcular ese momento al 1.33, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener mi viga, así. Por este lado voy a tener la reacción, que vale 2666.67 kilogramos, ¿no? Voy a tener la carga distribuida. ¿Sí? Y obviamente esto es una distancia de ¿cuánto? 1.33. Entonces yo quiero calcular sumatoria de momentos aquí. ¿Qué es lo que voy a tener? Esta fuerza vertical, que vale 2600. Aquí puedo calcular eso. Este momento a una distancia de 1.33 va a ser igual a ¿qué? Va a ser esta
fuerza que vale 2666.67, ¿no? Por su brazo de palanca, que va a ser 1.33, y menos, ¿no? Esta carga Q, que vale 2000, por la distancia donde está distribuida, que es 1.33, ¿no? Por la distancia al brazo de palanca. O sea, esto va a estar actuando al medio. Entonces sería este 1.33 medios. Por 1.33 medios, esto quedaría al cuadrado sobre 2. ¿No? ¿Cuánto vale este momento? Por favor, me dicen. Hagan esto 2666.67 por 1.33 menos 1000 por 1.33 al cuadrado. ¿Cuánto sale, Roberto? ¿Lo calculado? Ya estoy en eso. ¿Sale? ¿Sale o no sale? No. Voy a hacer sacar mi calculadorita, ¿no? La poderosa ahí. $2,666.67 multiplicado por 1.33 y menos 1000 por 1.33 al cuadrado. ¿Eso es? No, aquí hay algo más, ¿no? A ver, 2,666.67 por 1.33 menos 1000 por 1.33 al cuadrado. Eso es 1777.77. Entonces, este momento es 1777.77 kilogramos metro. Entonces, aquí miren, este momento positivo es más 1777.77 kilogramos metro. Entonces es más grande que estos menos 1000, ¿no? Esto es un negativo y este es positivo. Por lo tanto, este es el que manda. ¿Sí? Este es el que manda. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir aquí? Bueno, vamos a decir lo siguiente. El momento máximo es en un momento positivo y vale 1777.77 kilogramos metros, ¿no? Y tengo que expresarlo en centímetros. Entonces, 7 y otros 7 más, 0.00 kilogramos centímetros, ¿no? Entonces va a ser 177.777. ¿No? Ya, ese va a ser el momento máximo. Ya. Ahora, para ir ya finalizando, necesito la sección transversal, es un rectángulo, así, de 15 por 30, al cual le voy a trazar esta línea acá. ¿No? Arriba y abajo, ¿sí? Y al medio le vamos a trazar la línea neutra.
Es eso. ¿Ya? Está justo al medio. Fíjense. ¿Sí? Justo al medio, ¿no? Pasa de la línea neutra. Ahí está. Esa es la línea neutra. Entonces aquí la línea neutra. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Aquí el C superior es igual al C inferior y es igual a C nomás. Pero si esto tenía una altura de 30 centímetros, ¿no? Una altura de 30 centímetros y una base de 15, ¿no? Aquí tenía 15 centímetros. Entonces, este C superior y C inferior valen 15 centímetros y este vale 15 centímetros. Ya está. Ahora lo que quiero es trazar aquí el diagrama, ¿no? Y fíjense como el momento máximo que he calculado es positivo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es el momento máximo es positivo, entonces está generando esto, ¿no? Esto es para un momento máximo positivo. O sea, la fibra de arriba se comprime y la de abajo se tracciona. Aquí se comprime y aquí abajo se tracciona, ¿no? Entonces, si arriba se comprime, a la izquierda es negativo, entonces el dibujito será así, ¿sí? Partimos de acá, nos venimos a una distancia por acá, digamos, y luego con el medio y hago coincidir. Aquí abajo voy a empezar, solamente para cuestiones de dibujo. Ya. Entonces, fíjense, trazo una línea por acá, digamos ahí, y haciendo coincidir con el medio y hasta la otra punta, digamos ahí. Luego cierro mi diagrama, ¿no? Así va a ser mi diagrama. Este le podemos hacer algún otro colorcito, digamos. Sí, digamos. ¿Ya? Entonces, a este lado tengo la tensión máxima negativa. Y a este lado voy a tener la tensión máxima positiva. ¿Sí? Entonces, este lado menos. Este lado más. Así, si quieren, le hacen esto aquí. Ya, ahora, ¿cuánto vale esto aquí? ¿Cuánto vale esto aquí? Ese valorcito se lo calcula con la fórmula. La tensión máxima negativa va a ser igual a la tensión máxima positiva, ¿no? En valor, ¿no? ¿Y cuánto va a ser eso? El momento que era 1777.77 kilogramos metro, 77 va a ser kilogramos centímetro, ¿no? Multiplicado kilogramos centímetro por C. C ya sea superior o inferior, no importa. 15 centímetros sobre I línea neutra. Ah, ya. Entonces, para una sección así, de esta forma, la inercia geométrica es base por altura al cubo sobre 12. Entonces, ustedes sustituyen, base vale 15, por altura al cubo vale 30, al cubo sobre 12. Entonces, esa inercia, ¿cuánto vale? Entonces, esa inercia geométrica vale ¿cuánto?
15 por 30. 30 al cubo sobre 12. 33.750. Centímetros a la cuarta. Entonces eso aquí. 30.750 centímetros a la cuarta. Bien, entonces, kilogramos centímetro cuadrado, ¿no? 177.777 por 15 y dividido 33.750, 79.012. 79. Entonces acá será 79 kilogramos centímetro cuadrado, tensión máxima negativa y aquí va. Y ahí está. Eso es lo que pedí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No dije. Ya. Ahí está, mira. Eso es lo que se hizo aquí. Y ahí está. Bueno, viene otro ejemplito, ¿no? Que podríamos analizarlo, pero para no quedarnos a medias, lo vamos a dejar para la siguiente clase, ya que no hay mucho quórum también con ustedes. Ya están más pensando en su madre, ¿no? Y de los más de 100 que hay inscritos, están apenas 10, realmente muy bajo. Y no quiero ir más allá luego de que estén preguntando qué vamos a hacer, digamos, ¿no? Porque estos temas van a entrar al examen. Habría que ya programar un segundo parcial, ¿no? Y el examen final, porque estos temas ya son para examen final. Concluimos esta unidad 5 y damos el examen, el segundo parcial, que podría ser para la siguiente semana, ¿les parece? A ver, digamos el 1 de junio avanzamos y para la siguiente sería. El 1 avanzamos y el 3 y el 8, el 6 tendríamos que dar. El día del profe, mira, de regalo del día del profe, le tomamos examen. ¿Está bien? Para el 6 de junio el segundo parcial. ¿Ya? 6 de junio el segundo parcial. Igual va a ser virtual. Incluido la unidad 5. ¿Ya? Entonces hemos dado 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a tomar en este segundo parcial. Y luego ya 6, 7 y 8 van a entrar temas para el examen final que vamos a estudiar, ¿no? Los otros temas de viga. Estamos viendo flexión, luego corte, luego vigas compuestas y círculo de Moore, y con eso ya se acabó el programa de resistencia de material. ¿Ya? ¿Así quedamos? ¿Está bien? Ahí. Ya. Ok. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Ya. Ok. Entonces aprovechen para celebrar a mamá. Yo también lo voy a hacer. Y aquí cerramos la clase el día de hoy. Un abrazo para todos. Dios les bendiga. Nos vemos. Hasta luego. Luego. Hasta luego, ingeniero.